bendiga una vez más. Aquí estamos con la segunda parte de nuestra hermana pastora Miriam. Dios mío, qué testimonio, su primera parte. De verdad que escúchela, es una historia que cualquiera quede impactado cuando escuche este testimonio. Así que búsquenlo y vean la primera parte. Amén. Vamos ahora pues a escuchar esta segunda parte. Nuestra hermana Miriam se presenta una vez más. Recuerde que estamos en la sesión de testimonio. Amén. Así es. Dios le bendiga una vez más. Una servidora, Miriam Altagracia Céspedes. Amén. Mi objetivo de este testimonio no es dañar a nadie, ni es juzgarte, ni acusarte. El plan, el propósito de este testimonio es sanar tu herida. Gloria a Dios. El propósito de este testimonio es que tú seas transformado. Es que haya un rompimiento en tu vida para que puedas recibir lo bueno de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que este mensaje, desde hoy ya tú no serás la misma. Hay un rompimiento porque hay mucha amargura en muchas personas que hoy en día han vivido la misma historia que yo y no han podido perdonar. Dios. No han podido, todavía tienen rencor en su corazón. Y durante tú tengas rencor en tu corazón, durante haya raíz de amargura, tú no vas a estar tranquila. Ese espíritu te va a perseguir. Déjame decirte que cuando yo me casé, que es la parte siguiente del testimonio, que ya le había hablado, que me había casado, no que me había casado, me había unido a una persona, que a través de esa persona también fui víctima de violación. Por eso es que te digo que cuando una mujer no quiere ceder, hay muchas formas de tú convencerla, sin tener que llegar a una violación, sin tener que obligarla a hacer lo que ella no quiere. Es que haya un plan de convencimiento, que tú tengas el propósito de convencerla, de que ella tenga que ceder. Si es necesario ir a terapia, porque Amén. había un antecedente en Miriam que no le permitía, ¿verdad? No me permitía. Ser libre, Amén. disfrutar su relación de pareja. Así es. Entonces, como vuelvo y le digo, hay personas que están viviendo todavía estos momentos, que no han podido perdonar. Luego que yo me voy con aquella persona a vivir, fue que conocí al padre de mi hijo, que fue que prácticamente Dios lo usó como un ángel para que yo escapara de aquella próxima violación, porque ya no iba a ser uno, iban a ser dos animales, ya usted ¿Y sabe. la tenían desnuda ahí? Sí, me tenían desnuda. No completamente, sino que la ropa me la habían subido para arriba porque yo pude salir con mi ropa. Okay. Ellos me habían quitado lo interior. Okay. Y estaba toda mordida y golpeada, llena de moretones. Esa gente me golpeaban que yo no sé verdaderamente cómo es que yo hoy en día, mire pastor, Dios mío. fueron tantos los golpes, tanto en mi cabeza, porque recuerdo también que una noche mi papá, por causa de celo, me mandó a comprar un sancocho y yo me dilaté, era al lado de un bar, y yo me dilaté porque ya yo estaba teniendo amores con un joven, y era de esos amores que eran tan inocentes que para nosotros era hasta demasiado agarrarse de la mano. Y ese joven también parece que tenía amores con otra jovencita que era sobrina de la esposa de mi papá, y ya ella le había contado como que yo quería como quitarle el novio a ella, a esa niña. Ella le ha contado a mi papá, no, ella está allí con fulano. Cuando mi papá fue allá al lugar, me dice, no te preocupes, tú y yo no hablamos allá. Cuando él llegó a la casa, que yo llegué adelante nerviosa, él me agarró y en la misma puerta, él me dio una galleta entre la cara, que yo lo único que dio fue inocentemente, yo también me río, yo lo que dio fue, ay, estoy viendo nimita. Y él me dijo, ¿tú estás viendo nimita? Cuando él hizo así, que me dio con ese puño en la boca del estómago, yo brinqué y caí al suelo. Uf, Dios. Y del suelo me agarró, yo perdí el conocimiento, me llevó por los cabellos en los campos. Las casas antes las hacían, que hacían la sala, ¿verdad? A las salas le hacían el piso y luego hacían la cocina y era como que lo hacían en escala. Pues él del piso de la cocina me llevó al piso de la sala con el cuerpo en el otro piso y la cabeza en la otra y me agarraba los cabellos, me machucaba la cabeza y me la machucaba. Yo nada más sentía como que me levantaban y me bajaban. Yo sentía así que me levantaban, era como que ya yo no sentía los golpes, yo nada más sentía que hacía boom, boom,
boom, pero yo no sentía los golpes. Yo sentía como que era que me levantaban. Estaba inconsciente. Estaba inconsciente. Y en una no sé qué fue lo que me hizo como pararme. Y yo fui y me tiré en la cama de la madrastra mía. Ella estaba acostada con su hijo. Y cuando yo fui, así mismo ella me tiró de la cama. ¿Al suelo? Me mandó para afuera, como que dice, para que él me matara. Cuando él vio que ella me tiró al suelo, me agarró por los moños de nuevo. Y así yo caí al suelo. Yo nada más sentía, todos los movimientos que yo hacía, yo me sentía en cámara lenta. Como cuando te llevan así. Era como un cuerpo sin vida, que lo llevaban. Y cuando yo alcancé a ver que él venía con el mismo puñal, por eso que le digo que nunca olvidaré ese puñal, con el mismo puñal que venía, que él lo estaba buscando para terminarme de matar ahí mismo. Dios mío. Yo pude abrir la puerta, en esos campos la puerta la usaban, que era con un palo que se atravesaba. Y yo no sé de verdad cómo fue, yo digo que fue el mismo ángel de Dios, el ángel de Jehová, que abrió la puerta por mí, y yo iba caminando así como borracha. Vivíamos frente a frente a la misma pista de San Juan, de los bancos de San Juan. Y yo logré subir arriba a la pista y alcancé a ver una guagua que venía. Y lo único que llegó a mi mente fue, para que él te mate, que te mate esa guagua. Y fui y me metí en medio de la pista. Cuando esa guagua venía, mire, que eso venía como a 100 millas. Y la guagua lo que hizo fue que me frenó. Muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Y yo decía, no, que mi papá me quiere matar. Y yo prefiero que usted me mate mejor, no mi papá. Pero yo no podía, yo no sé cómo era que yo hablaba. Y él agarró ahí y me montó en la guagua y me llevó a la casa de la mamá de la madrastra mía. Al otro día yo mandé a buscar mi ropa y él me mandó la ropa. Y recuerdo que me mandó 40 pesos para que me fuera para Asua. Cuando llegué a Asua, nadie me creyó. Yo llegué con toda la cabeza llena de moretones, en la cabeza llena de piel, como era como que si tuviera, como si le pegaran unos pegotes de lodo, así. Wow, wow, wow. Y cuando llego, que estoy contando qué fue lo que pasó, mi mamá me dijo, algo tú hiciste, porque el que te dio esa pela por algo, él te la dio. Y yo me sentí tan mal de que no me creyeran. Por eso que yo le digo a todos ustedes que me están viendo, que están escuchando, cuando ustedes sean víctimas de violación o de maltrato, acudan a un vecino, acudan a un familiar, pero no acudan a que el familiar al cual usted está siendo acusado o maltratado, que no sea parte de ese mismo personaje. Váyase, si es su papá, váyase por parte de la familia de la madre. Si es por parte de su madre, por igual. Porque ahí yo entendí que verdaderamente hay muchos niños que hoy en día están siendo maltratados, son víctimas de violación y nadie les cree. Nadie les cree, pastor. Porque en ese entonces a mí nadie me creyó. ¿En qué época de su vida usted estaba ahí, se encontraba? ¿Ya había pasado el suceso que contó en su primera parte del testimonio? No, esa parte... ¿Todavía no había acontecido? Sí, ya esa parte había pasado ya. Ya había pasado porque yo había, después que él me llevó allá a Asua, que me llevó, que ya le había hecho todo lo que hizo, nosotros tuvimos que ir allá a la casa donde él estaba viviendo a San Juan y duramos un tiempo, que ahí fue donde fue otro maltrato terrible. Wow. Dios mío, de verdad que es una historia desgarradora. Haberle hecho eso primero y luego por un comentario, ¿verdad? Maltratarla a tal sentido de que quería hasta quitarle la vida. O sea, así es. Dios, el ángel del Señor la guardó. Así es, por eso que le digo que no sé cómo es que hoy en día yo puedo tener tanta, ¿cómo le digo? Tanta sabiduría, porque los golpes que recibí esa vez era para quedar loca. Porque es que recuerdo que yo botaba sangre por la boca, yo tenía mi ropa sucia de sangre. Y fue algo demasiado fuerte para mí haber recibido aquella golpiza. Pero, ¿qué le quiero decir? Después que pasó todo eso, que yo me fui de la casa, que logré casarme, que me fui con aquella persona, luego me dan la noticia que mi papá había muerto. Se murió su papá. Entonces, cuando él muere, yo estaba embarazada. Dios. Cuando me dan la noticia, recuerdo que me desmayé al piso y me di un golpe en la barriga, pero yo no sabía que estaba embarazada, pastor, porque yo veía mi periodo normal.
Yo vine a darme cuenta que estaba embarazada después que a mi padre lo entierran. Yo no lo vi. Cuando yo quise llegar ya lo habían enterrado. Pero después de los 9 días, yo voy al médico por un sangrado y cuando voy, tengo 5 meses de embarazo. Dios mío. Entonces, tenía amenaza de aborto. Me llevan de nuevo a Jimaní, yo vivía con el papá de mi niño. Estábamos recientes. Cuando me llevan a Jimaní, allí en Jimaní me pongo mala y me llevan al hospital y ahí es donde me provocan un aborto. Desde inmediatamente me acostaron en la camilla, la niña salió sola, la niña ya estaba formada. Los médicos creían que me habían dado alguna toma para que yo abortara, porque la niña nació enterita, lo único que estaba como morada y tenía hasta un dedo en la boca. Y yo no entendía el propósito del por qué, pero en estos últimos días yo dije, wow, ahora yo sé por qué fue que Dios permitió aquel aborto. Y lo digo porque no sé si aquel aborto, si aquella niña hubiese nacido, no sabía si era de mi papá o si era de aquel hombre. Dios mío. Era algo demasiado, porque tenía 5 meses y con aquel hombre que yo me había casado creo que tenía como 3 meses. Tenía poco tiempo. Wow. Entonces con el primero solamente duró como 1 mes y pico. Entonces ya tenía 5 meses, o sea que había una duda. Entonces ahora me doy cuenta del por qué. El por qué Dios permitió las cosas. Por eso que dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo quiero que cada una de las personas que han sido víctimas de violación, víctimas de maltrato, quiero darte una palabra. El rencor no es bueno. Tener rencor en nuestro corazón es bueno. Cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón, vivimos enfermos, vivimos con frustraciones, vivimos con espíritus de tormento que nos visitan de tiempo en tiempo, espíritus de violación que también nos visitan, espíritus de prostitución, de maltrato. Son muchas las cosas que nos arrastran, pero para eso se necesita un rompimiento para que tú puedas recibir lo bueno de Dios. Y yo quería un rompimiento en mi vida. Dios mío. Y hoy en día, pastor, si alguien me pregunta a mí, y si no fuera el pastor que estuviera ahí, y fuera tu padre, ¿qué tú le dirías? Y ahí es donde va mi pregunta, que yo le he hecho esa pregunta a muchas personas que han sido víctimas de violación. Y me dicen que lo perdone Dios. Y eso no, yo no digo esa palabra. ¿Sabe qué yo diría? Si fuera mi padre que estuviera ahí, yo me le tirara en las piernas. Y le dijera, papi, te necesito. Te amo. Pero le doy gracias a Dios que como Él no está, tengo al gran yo soy. Tengo al gran yo soy que en todo mi proceso siempre me ha dicho, yo soy Jehová tu Dios y estoy contigo. Y me dice esa misma palabra, mira que te mando, mira que te mando, mira que te mando. Y esa palabra retumba. Muchas veces, no lo voy a negar, somos humanos. Me he sentido en proceso que he querido soltar la toalla, pero no me escucho esa palabra. Mira que te mando, mira que te mando. Dios. Que te esfuerce y que sea valiente. Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes para poder arrebatar esa corona que el enemigo por muchos años ha querido arrebatarnos. Y vuelvo y te digo, lo bueno de Dios viene para tu vida. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Lo que Dios dijo que tú eres se va a cumplir. Si tú eres un profeta, vas a ser profeta. Si Dios dijo que eres pastor, vas a ser pastor. Amén. Si Dios dijo que vas a ser misionero, vas a ser misionero. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que tú has vivido, el proceso de tu vida, es para que levante a otro. Amén. Y hoy en día soy testigo que Dios me ha entregado mujeres que han pasado como víctimas de violación. Tengo en la congregación 4 mujeres que han sido víctimas de violación. Y yo no lo sabía. Dios mío. Siento a mi Padre, alabanza. Dios, gracias. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo tengo que pasar por este proceso? ¿Por qué yo tuve que vivir eso? Es que detrás de tu historia viene cambio para otras personas que están esperando una palabra. Y que han pasado por lo mismo que tú estás pasando. Amén. Lo que Dios dijo de ti se tiene que cumplir. Y hoy en día yo me doy cuenta por qué yo viví todos esos momentos. Por qué Dios permitió que yo pasara por ese proceso. ¿Sabe por qué?
porque Dios me entrega a mí, el Señor me lo ha dicho varias veces y lo he visto, me decía, Miriam, te entrego mujeres maltratadas, te entrego mujeres violadas, te entrego mujeres que vienen de la violación, que vienen del maltrato, te entrego adictos, y lo he visto. Cuando el Señor me llevó a mí ahí a esa iglesia, fui muy rechazada también. Dios. Nadie me quería en el lugar, nadie quería nada. Y decían, ¿quién fue que trajo a esta mujer? Como que dice, está incircuncisa. ¿Quién la trajo? Hay que quitarla. Pastores que hicieron reunión para quitarme de ahí. Que hay que quitarla, hay que mover. Sí. Dios. Pero ¿sabe una cosa? Es muy importante, no está mal que un pastor investigue y pregunte quién es él, quién lo trajo, quién vino. No es malo. Antes yo me sentía mal y decía, no, mira, me rechazan, mira esto, mira lo otro. Yo decía un sinnúmero de cosas. Pero es importante, ¿sabe por qué? Porque hubiera un pastor que le preguntaron al Señor, dime quién es ella. Que no me querían para nada. Que yo le pasaba por el lado, Dios le bendiga, y me bajaban la cabeza. Y yo me la acercaba cerca, casi porque no me escuchó. Dios le bendiga, y se quedaban callados. El pastor Metidiel fue una de las personas que yo sufrí mucho. Porque el pastor Metidiel fue una de las personas por la cual cada vez que le pasaba por el lado yo me iba con las alas rotas a mi casa. Yo decía, pero ¿por qué es que él me rechaza tanto? ¿Pero por qué es que él me ignora? Y cada vez que yo le pasaba por el lado, el Señor me decía, vete, salúdalo con amor. Y yo le decía, mi pastor, Dios me le bendiga. Pero era el Señor que me mandaba. Y siempre lo saludaba, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hasta que un día él se me paró por el lado y me dijo, mire, así con ese carácter que él tiene. Digo, dígame, mi pastor. Me dice, mañana tenemos un retiro en la iglesia, el sábado. Yo quiero que usted vaya para allá. Digo, amén, 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 allá estaré. La primera en llegar con la congregación fui yo. Mío, Padre. Cuando yo llegué allá, la gloria es de Dios, porque esto no es para vanagloriarnos. Téngase cuidado, téngase cuidado. La gloria y la honra es de Cristo. Jesús. Eres que merece la gloria y la honra. Eres que la merece, bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que en medio de este retiro, él me llamó, yo quiero que la pastora Miriam pase aquí adelante. Por mucho tiempo yo estuve maltratando a esta mujer, la estuve desechando. Y le pregunté a Jehová, y Jehová me dijo, cuidado que esa es mi sierva. Dios. La gloria es de Dios. ¿Sabe qué es lo que yo le quiero decir? Que él le tuvo que preguntar, Señor. A veces nosotros llega persona intrusa a nuestra comunidad y nosotros lo dejamos que haga lo que le dé la gana. Y nada más hablamos y no le preguntamos a Dios. Pero él le preguntó a Dios. Para mí lo considero un hombre de Dios. Porque él le preguntó a Dios quién era yo. Y Dios le habló. Dios le dio respuesta. Dios le dio respuesta de quién soy yo. Y hoy en día yo me doy cuenta por qué Dios me llamó a ese lugar. ¿Para qué? Para entregarme a ese mismo tipo de personas. Jóvenes desechados, que han tenido que vender su cuerpo, varones, hembras. Y yo digo, ahora me doy cuenta por qué Dios permitió. Porque también otra cosa, pastor, si yo no hubiese tenido ese pasado, entonces ¿qué era lo que iba a predicar hoy en día? ¿A dónde yo iba a estar? Tiene una base... porque la Biblia sólida, dice la Biblia dice que este evangelio será predicado. Amén. Es que este evangelio será predicado por testimonio, y para. Testimonio. Entonces, ahí me doy cuenta. Ahora, tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros damos testimonio que no edifican. A mí no me gusta testificar y que yo fui esto, que no. A mí me gusta testificar para que la persona sea edificada. Amén. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a perdonar y que nosotros provoquemos un rompimiento en nuestra vida para provocar lo bueno de Dios, y lo bueno de Dios está por venir para tu vida. Amén. Yo declaro en esta tarde que el Señor lleva liberación a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia, que sea amiga de tus hijas, que para que tus hijas estén contándole su problema a una amiguita, hazte amiga de ella, habla con ella. Dile que te cuenten, que te digan. Mis hijas, a pesar de que yo tenía la costumbre que por miedo a que a mis hijas le pasara lo mismo, yo cuando ellas se bañaban, yo iba y la acostaba en la cama y la chequeaba y la registraba. Yo lo hacía para saber si se bañaron bien, pero era con la intención para saber si le había pasado algo por ahí. Sí. Pero yo aprendí a ganarme la confianza de mis hijas.
Yo aprendí, porque si yo no hubiese tenido confianza de ella, ellas no hubiesen usado la confianza de decirme, sí, mami, ven, que ella misma me llama, mami, ya me bañé, ven. Y ellas lo hacían. Gloria a Dios. Y Pero una eso- consulta, hermana Miriam. ¿No le tocó algún momento de su vida al tener que prostituirse? Bueno, le voy a decir algo. Una de las cosas que me trajo más al evangelio, porque hay muchos tipos de prostitución también, pastor. Pero una de las cosas que me trajo a mí más al evangelio fue una hermana. Ya yo me había convertido, yo me convertí a los 19 años, pero no era de que una cristiana muy, pero sí tenía como temor siempre en algo, pero no tenía doctrina, porque yo me convertí en un tiempo ya que yo estaba aquí en la capital y trabajaba en casa de familia, iba nada más los domingos a la iglesia, pero iba a veces. Pero yo tenía siempre como que, es que cuando Dios tiene propósito, planes con nosotros, Él mismo implanta en nosotros el temor. Amén. Si nosotros sabemos a qué yo le tengo temor, qué es lo que yo siento, por qué yo no hago esto, pero es que hay algo que todavía nosotros no tenemos el conocimiento, pero más adelante nosotros lo vamos entendiendo. Amén. ¿Por qué? Porque después que yo me convertí, ya luego me caso con el papá de mis 2 niñas, con Jesús Martínez, por eso digo soy Miriam Altagracia Céspedes de Martínez, porque después de 15 años de divorciada, donde él hizo un desastre de su vida y yo también por otro lado, yo declaré una palabra, que el matrimonio es uno, que yo no conocía esta parte. Yo estaba dispuesta a recasarme las veces que fuera necesaria, pero en Dios no hay recasamiento. Y yo lo he comprobado, porque el deseo mío era casarme con un extranjero. El deseo mío era casarme con un hombre de ojos azules. Pero Jehová me decía que no. Y yo creí en esta palabra, por eso muchos pastores tenemos que tener cuidado de estar casando y recasando, hay que tener cuidado, porque Dios me ha revelado a mí me ha hablado claramente. Hay que tener mucho cuidado. Y después de tantos años, yo declaré la palabra para mi esposo, el Señor me lo entregó, el Señor vino aquí hace como 1 mes y pico, vino con su familia de Puerto Rico, con su hermano, él vino de Nueva York, a mí me tocó predicar y el hombre se convirtió. Y desde ese día yo sentí que el Señor me entregó a mi esposo. Gloria y había un cambio en nuestra vida tremendo. Claro está, yo así no lo quiero, Jehová tiene que ir haciendo cambio en su vida. Claro está, yo lo recibo, pero yo sé que Dios tiene que hacer un trabajo en su vida, porque amén, yo tengo que marcar. No es que yo, porque ya él se convirtió, yo voy a ir de una vez, no. Ahora vamos a ver los frutos del arrepentimiento. Amén. Dios. Entonces, ¿qué le digo? En medio de todo ese proceso que viví, el Señor permitió todo eso para traernos a nosotros un antes y un después. Hoy en día, yo puedo decir que Dios me entregó, yo puedo decir que son niñas y niños, pastor, que yo he tenido que lidiar con ese espíritu de violación, de prostitución. Entonces, como le estoy diciendo, aquella mujer, ya yo me había convertido, se llama Gerda, no sé si, tengo muchos años, más de 20 años que yo no la veo, que un día me dijo ella a mí, Miriam, yo siempre me juntaba mucho con ella, y me dijo, Miriam, yo tuve una revelación donde el Señor me decía, dile a Miriam, y yo me decía en ese entonces Marian Díaz, porque mi papá iría, yo no llevo el apellido de mi papá, él nunca nos declaró a nosotras, Dios, pero estaba bautizada como Marian Díaz. Y ella me dijo, Marian, yo tuve un sueño donde el Señor me dijo que si tú no te sometes a Dios, te va a meter en la prostitución. Y yo encontraba eso tan denigrante, tan feo, que eso me trabajó a mí tanto, que yo dije, yo tengo que reconciliarme con Dios, porque yo no quiero llegar a la prostitución. Pero sí, llegué a vivir una vida muy desordenada, porque después que el papá de mis hijas se fue a Estados Unidos, yo estaba enamorada de mi esposo, yo sufrí mucho, yo me sequé, yo tenía eran 80 libras. Hoy en día que yo me veo con una gordura que yo en mi vida nunca me había visto con tanta carne como ahora, que yo era un fleco de 80 libras, porque sufrí mucho por él. Y cuando él se fue allá, él empezó a casarse, estando casado conmigo, empezó a hacer un sinnúmero de cosas, mi corazón se fue endureciendo. Y me hizo tantas cosas, que traía mujeres aquí y la llevaba donde su mamá. Y yo decía, si ya esa su vida, yo tengo que hacer mi vida tarde o temprano, yo no puedo seguir así. Y yo quería tener un hogar, tener un matrimonio, yo quería tener una familia, porque fue lo que yo perdí mi familia, yo no tenía un hogar, porque viví de casa en casa. Usted ve que hay personas que dicen, no, que yo comí de los zafacones. Yo no comí de los zafacones, pastor, pero llegué a comer peor que esa gente.
Porque mi abuelita trabajaba en casa de familia y en la casa donde ella trabajaba, ella de la comida que le sobraban los dueños de la casa que comían, la echaban en una cantina y muchas veces nosotros comíamos de esa cantina y hallábamos hasta hueso masticado. Dios mío, Padre. Y que muchas veces calentábamos comida que ella no le daba tiempo a llevárnosla, que se le quedaba en el trabajo y cuando la dejaba fuera, que nos la llevaba al otro día para calentarla, era babosa. Cuando usted ve una comida que está babosa, está descompuesta. Dios. Y nosotros la calentábamos y teníamos que comernos agria. Dios. Entonces, yo llegué a comer peor que lo que comen en la calle. Por eso, vuelvo y le digo, viví en abundancia, pero viví también en escasez. Y todo eso me enseñó a no acumular nada, a no aferrarme de nada material, que lo que Dios nos da es temporal. Usted se va de esta tierra y todos esos trapos se quedan, todo eso se queda. He aprendido que cuando el Señor me manda a alguien con una necesidad, ya sea de comida, no es para vanagloriarme. Yo lo digo porque hay muchas personas que son difíciles de dar. Y el Señor me ha enseñado que cuando alguien llega a mi casa con una necesidad, yo lo primero que voy al closet y coge lo que tú sientas, lo que tú necesitas. Yo no voy a coger lo peor, porque hoy en día en el pueblo de Dios hay muchos que van y dan la farda que está rota, el poloché que ya no sirve, el pantalón que está podrido, el zapato que se le despegó y lo tienen pegado con coquín. Yo aprendí que si el Señor me dice de que tú llegues, esa falda y esa blusa, dásela a fulana, yo le echo en una blusa y salgo como una loca. Dios. Eso aprendí. Por eso me identifico mucho que este ministerio de paz, rescate y liberación es un ministerio fuerte, pastor. Gloria a Dios. No sé si usted se acuerda, que yo quiero que todos sepan también que fui miembro de allá de la iglesia del pastor Carlos Villanueva y él sabe que me gusta mucho dar. Y todavía seguimos trabajando en el mismo proceso de llevar comida a las calles, de llevar comida a la cárcel. Seguimos en eso porque me gusta dar. ¿Por qué me gusta dar? Porque viví momentos de necesidad y escasez. Vi momentos donde yo llegaba a casa con hambre, desesperado. Usted ve cómo dice que la Biblia habla de Lázaro, que Lázaro era un mendigo que se echaba a la puerta del rico. Dice que ansiaba. Cuando habla de ansiedad, es una persona que está nerviosa, que está inquieta, porque está sufriendo. Y el sufrimiento de Lázaro era el hambre. Y yo llegué a vivir esos momentos de hambre, de desesperación, de escasez.